Bueno, muchachos, entonces vamos a empezar con el capítulo 5, flotabilidad y estabilidad. Bien, entonces, de lo que consultaron, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de flotabilidad? La tendencia del fluido a ejercer una fuerza opuesta al cuerpo que está sumergido. Una fuerza opuesta, y esa fuerza se llama ¿cómo? Es una fuerza externa, ¿sí? Fuerza de soporte, fuerza de flotabilidad o fuerza de empuje, se llama. ¿Listo? Bien, entonces todo cuerpo que está sumergido experimenta dicha fuerza. Ojo, solamente de forma vertical. ¿Listo? Solamente de forma vertical. Cuando vemos múltiples fuerzas, ya sean verticales u horizontales, es cuando el cuerpo no está estable, es decir, tiene cierto ángulo de inclinación sumergido en un cuerpo o en un fluido. Bien, ahí es cuando tenemos que lograr la estabilidad del cuerpo. Bien, pero para este caso específico vamos a hablar de la flotabilidad. ¿Listo? Flotabilidad como esta boya, como este bloque, como este submarino o como este barco o como esa campana de buceo. ¿Listo? Solo fuerzas verticales. Bien. Ahora, ¿cómo se calcula dicha fuerza vertical? Esa fuerza vertical llamada fuerza de flotación o flotabilidad se calcula con el peso específico del fluido en donde el objeto está sumergido y el volumen desplazado. Bien, esa es la fuerza de flotabilidad. Cuénteme. Pregunta, yo sé que eso es con base a un experimento que se hizo, obviamente, en la actividad, Sí, pero ¿y cuando está en el mar? igual. Pero Es en cualquier fluido. volumen desplazado en el mar, como yo sé, Es el volumen del cuerpo que usted va a sumergir. es el volumen del cuerpo. Exactamente. Ese volumen desplazado, el que experimentó ese ensayo fue Arquímedes, en principio Arquímedes, que él estaba en una tina y cuando se sumergió se dio cuenta que desplazó una cantidad de agua. Ese volumen de esa cantidad de agua era igual al volumen del cuerpo de él. Eso pasa con todos los cuerpos, ¿sí? El volumen del cuerpo que se sumerge, el volumen desplazado es el mismo volumen del cuerpo sumergido. ¿Sí? Pero no todas las veces los objetos se van a hundir. Eso depende de los pesos específicos. ¿Sí? Si el peso específico del cuerpo que se va a sumergir es mayor al del fluido, ¿qué va a pasar? No, se va a hundir. Se va a hundir. Si es menor, entonces va a flotar. ¿Bien? Pero en algunos casos logramos que el cuerpo tiene una parte sumergida en el fluido y otra que está no sumergida, por decirlo así. En esos casos son como los de los barcos o los de las boyas que se colocan ahí pues para lograr ver digamos caminos en el mar y todo eso, ¿sí? En el caso de los anclajes, el objetivo sí es que ellas se vayan hasta el fondo, ¿sí? Pero las boyas y los barcos necesitamos que una parte logre su flotabilidad, porque esa parte que logre su flotabilidad pues son las personas, ¿verdad? Entonces lo que está sumergido, como en el ejemplo, viene siendo lo que llamamos una parte del mástil, ¿bien? Un volumen, fíjense. Ese volumen, pues todo esto va a estar calculado. Este volumen debería tener un peso específico inferior al del fluido, en este caso el del agua de mar. ¿Bien? Para lograr esa flotabilidad. Es por eso que ellos flotan, a pesar de que tienen unas dimensiones bastante grandes, pues el volumen
al lograr una mayor área, recuerden que la presión, cuando ustedes aumentan el área, ¿qué pasa con la presión? Disminuye. Entonces eso pasa igual con los fluidos. Entonces esa presión que se está ejerciendo hacia abajo para el cuerpo, pues esa presión se la devuelve el agua o el fluido que está ahí. Bien, entonces con una mayor área de expansión, pues vamos a lograr mayor flotabilidad. ¿Listo? Listo. Entonces, esa ecuación que tenemos solamente la vamos a usar y nada más. Esa fuerza de empuje. Lo que pasa es que tenemos que lograr un equilibrio de fuerzas, ¿sí? Entonces tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre del objeto que está sumergido, ¿bien? Para lograr esa flotabilidad. Tengamos como ejemplo un cubo. Logramos su flotabilidad y llegó a un punto en el que se encuentra neutro a cierta distancia de profundidad. ¿Bien? ¿Qué fuerzas actúan en ese cubo? El peso del cubo, la fuerza de empuje y ojo, va a aparecer una fuerza externa si, por ejemplo, el peso específico del cubo es mayor del agua, es mayor que la del fluido, entonces él tiende a hundirse, ¿verdad? Pero si yo no quiero que se hunda, necesariamente necesito una fuerza externa. Bien, entonces recuerden que la fuerza de empuje, vamos a ver que no todos los casos va a ser igual al peso del objeto. Sería igual si este objeto flotara ya neutro, sin necesidad de nada más. Bien, pero en la mayoría de casos necesitamos una fuerza adicional, ya sea una fuerza de tensión, que yo esté jalando este cubito para lograr que se quede ahí flotando, o una fuerza hacia abajo si yo quiero que el objeto pues se mantenga abajo, ¿sí? Porque en otras ocasiones sumerjo el objeto pero él tiende a flotar y no quiero que flote, sino que siga ahí hundido, entonces tendré que apoyarlo con más peso. Por ejemplo, podría ponerle pesos acá encima del cubito para lograr la flotabilidad. Bien, entonces esas fuerzas externas se cuantifican, se calculan y se dan sus magnitudes. Bien, ¿cuál creen que es el objetivo? El material lo conozco. Yo conozco qué objeto voy a sumergir. Por lo tanto, puedo conocer su peso. Este peso es fácil conocer. Recuerden, la fuerza de empuje o de flotación también, porque si conozco el objeto, conozco su volumen, puedo calcular esta fuerza de empuje, ¿sí? Dependiendo del fluido en el que esté sumergido, para este caso es agua. Y cuando tenga las magnitudes de esas dos, veré qué es lo que pasa con ese objeto, si se va a hundir o va a flotar. ¿Sí? Y entonces ahí es cuando ustedes tienen que decir, bueno, yo quiero que se hunda, o yo quiero que suba a la superficie, o que una parte de ese volumen quede dentro del fluido y la otra por fuera. Entonces ahí es cuando ustedes tienen que calcular este es el objetivo. ¿Qué fuerza externa debo colocarle a ese objeto? Ya sea con un cable, ¿sí? O con unos pesos. Bien, este es un caso. Vamos a ver el otro caso. Bueno, este es un ejemplo que ya vamos a ver. Fíjense este caso. Un objeto sumergido, pero con ayuda de esta tensión logro el equilibrio para que él se mantenga
en esa posición dentro del fluido. Bien. ¿Cómo calcularon esa tensión? Con este peso. Recuerden que el peso es una fuerza, ¿sí? Entonces fueron agregando peso, peso, peso para lograr el equilibrio de este objeto ahí, ¿sí? Porque ¿qué pasa si no le agregan el peso? Este objeto se va a hundir. Entonces iban agregando peso por el otro lado de la balanza e iba a empezar a flotar, ¿bien? Hasta que llegaron a su equilibrio. Bien, este es el caso del ensayo y llegamos a otro caso que viene siendo este. Una parte está por fuera y la otra está sumergida. En este caso, ¿cuál es el volumen desplazado? Lo que está sumergido. Entonces fíjense que hacen un diagrama de cuerpo libre y especifican que el volumen desplazado es el cubo que está sumergido. El cubo que está a flote, ese no nos interesa en los cálculos, ¿bien? Solo el que está sumergido. Listo. Y podríamos tener un caso más complejo con dos objetos o múltiples objetos, ¿sí? En este caso, esta espuma apoya para que este bloque de latón pues no se vaya hasta el fondo. Entonces, como este es más pesado que el agua, se va a hundir, y como la espuma es más liviana, va a flotar. Entonces el objeto es calcular cuánto volumen debe tener esta espuma para lograr la flotabilidad de los dos cuerpos. Ese es otro caso. Bien. Listo. ¿Preguntas hasta el momento? Veamos un ejemplo, a ver si surgen dudas. Bien, entonces el ejemplo es el de la figura figura 5.3, bien, entonces hagan el dibujo, el esquema, y ya colocamos datos. Bien, entonces, ¿qué datos nos dan para este problema? Es un cubo con aristas de medio metro. Está hecho de bronce. Importante el material para conocer su peso específico. Fíjense, ya me dan el peso específico del bronce. Bien. Determine la magnitud y dirección de la fuerza requerida para mantener el cubo en equilibrio cuando está sumergido por completo A, en agua, y B, en mercurio, donde la gravedad específica del mercurio es 1354. Bien, entonces esos son los datos. Listo. Vamos a colocarlos entonces en nuestro esquema. Y acá tenemos que este cubo tiene de lado o de aristas medio metro, que para el primer caso va a estar sumergido en agua y para el segundo caso en mercurio, con una gravedad específica de 1354. El material del cubo está hecho en bronce con un peso específico de 86.9. Entonces aquí lo vamos a anotar, 86.9 kilonewton por metro cúbico. Bien, entonces, ¿qué creen que va a pasar? ¿Se va a hundir o va a flotar? En el agua se va a hundir.
Porque el peso específico del agua, recuerden que es 9.81. Entonces, al ser mayor que el del agua, se va a hundir. ¿Qué pasaría con el mercurio? ¿Cuánto es 13.54 por 9.81? 132.82. Entonces, para el caso del mercurio, el cubo de bronce va a flotar. Pero recordemos que para ambos casos necesitamos calcular esta fuerza externa para mantenerlo hundido. Bien. Para el caso del agua, ¿hacia dónde va a ir dirigida la fuerza externa? El peso hacia abajo, la fuerza de empuje hacia arriba, pero como el peso específico del bronce es mayor que el agua, entonces va a tender a hundirse. Por lo tanto, necesitamos una fuerza externa dirigida hacia arriba para equilibrarlo. Bien, esa es la fuerza que necesitamos calcular. Dirección, ya sabemos cuál es, pero nos falta la magnitud. Para el segundo caso, la interacción de estas dos fuerzas hace que el bloque de bronce se vaya hacia arriba, pero no queremos eso. Para el segundo caso, entonces la fuerza externa, su dirección, va a estar hacia abajo. Pero necesitamos saber su magnitud. Bien, ya vamos a ver cómo la calculamos. Listo. ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué creen? Antes de eso. Podría ser, pero antes de eso, calcular el volumen desplazado o el volumen del cubo. Bien, ¿cómo calculamos ese volumen? Tenemos una arista y es un cubo. Entonces, ¿cómo es el volumen de un cubo? Es aislado al cubo, ¿verdad? Ahí está. 0.5 al cubo nos da 0.125 metros cúbicos. Bien. Lo siguiente, el peso de ese cubo. Vamos a llamarlo peso del cubo. O mejor, aquí como lo tienen definido, peso del bronce. El peso se calcula con el producto del peso específico por el volumen. Bien. Entonces ya me dieron su peso específico. Ya calculé su volumen. Y tengo el peso del cubo que es de 10.86 kilonewton. Bien. Siguiente paso. Vamos a calcular la fuerza de flotabilidad o fuerza de empuje. Esa ecuación, ¿cuál era? El peso específico del fluido por el desplazamiento. Bien. ¿Cuál es el volumen desplazado en este caso? Es el mismo del cubo porque está sumergido por completo. Bien. Entonces, ojo acá. Este es del material. Este es para el empuje. Bien. Por lo tanto, el peso específico del fluido para el caso A es 9.81. Al multiplicarlo por el volumen, me da una fuerza de empuje de 1.23 kilonewton. Listo. Ahora sí. ¿Qué podemos hacer? Diagrama de cuerpo libre y vemos qué es lo que pasa. Entonces, este sería el diagrama de cuerpo libre para el caso del agua. El peso hacia abajo, fuerza de empuje hacia arriba
fuerza externa hacia arriba. Si a ustedes les da positivo, quiere decir que la dirección es la correcta. Si les da negativo, es la dirección opuesta. Bien, como en estática, tal cual. ¿Listo? Entonces vamos a calcular esta magnitud. ¿Cómo me queda la sumatoria de fuerzas? Fuerza de empuje más fuerza de flotabilidad igual al peso, ¿verdad? Listo. Por lo tanto, la fuerza externa es igual al peso menos fuerza de empuje. Esta es la ecuación. Ojo, para el caso A. Bien. Entonces, esa es esta fórmula, fíjense. Esta de acá despejando la fuerza externa. Con esta ecuación colocamos nuestros datos. Entonces, ¿cuánto nos daría la fuerza de empuje? Si el peso es 10.86 y la fuerza de flotabilidad es 1.23, ¿cuánto es la fuerza externa? $10.86 menos 1.23 da 9.63 kilonewton. Dio positivo, quiere decir que esa fuerza sí va hacia arriba. ¿Cómo logramos esa fuerza externa? Físicamente, ¿con qué la podríamos lograr? Una cuerda, un cable, ¿sí? Un objeto que estaría ayudando a su flotabilidad. Eso lo podríamos lograr físicamente. Bien, ahora, un punto para el que calcule la fuerza externa para el caso B. Bien, entonces, peso específico del bronce, el volumen, bueno, ya sabemos que el peso del cubo es igual. Esta sí cambia. Fíjense, gravedad específica del mercurio, volumen desplazado, 16.6 kilonewton de fuerza de empuje. Cuando hacen la sumatoria de fuerzas, fíjense que como ellos asumieron el diagrama de cuerpo libre, que la fuerza de empuje va hacia abajo, por eso dio positiva. Bien, porque el peso pasa acá al otro lado positivo y le ayuda ¿a quién? A la fuerza externa que va hacia abajo. La fuerza de empuje es la única que va hacia arriba en el caso B. Bien, listo. 5.74 kilonewtons de fuerza exterior. Fíjense que si ustedes lo asumían como el diagrama de cuerpo libre que está acá a la izquierda, este caso de acá, ellos suponen que el cubo se hundiría para el caso B. Entonces, uy, ¿qué pasó? Entonces, para ese caso, pues daría negativo. Daría negativo. Lo correcto es que ustedes digan, bueno, si da negativo, entonces ustedes colocan, oiga, la fuerza de empuje es entonces 5.74, perdón, fuerza exterior, kilonewtons, pero hacia abajo. Bien, así se corrige. ¿Listo? Bien, entonces, ese es ese primer ejemplo. Vamos con el segundo caso. Dice figura 5.5.
es este objeto. Bien, cierto objeto de metal sólido pesa 60 libras. ¿Esto es qué? ¿Libras qué? Libras fuerza. Bien. Dice que pesa así, de manera normal, en el aire. Pero tiene una forma tan irregular que es difícil calcular su volumen mediante la geometría. Entonces fijémonos que efectivamente es difícil. Bien. Ahora dice, se encuentra que su peso aparente mientras está sumergido en agua es de 46.5 libras. Un peso aparente. Ya vamos a ver qué es eso. A partir de estos datos y con base en el procedimiento empleado, es posible encontrar el volumen del objeto. Bien. Dice que ahora vamos a aplicar el paso número 2 del procedimiento. Entonces, hay un procedimiento para este tipo de casos de flotabilidad y es este de acá. Procedimiento para la solución de problemas de flotabilidad. Bien, entonces, paso número 2. Dibuje un diagrama de cuerpo libre. Muestre todas las fuerzas, todas en vertical, peso del cuerpo, fuerza de flotación y fuerzas externas. Si no conoce las direcciones, puede suponerlas y después el resultado nos dirá si estábamos bien o estábamos mal. Bien, entonces, volviendo al ejercicio, vamos a ver que el objetivo es calcular volumen y peso específico de ese objeto. Bien, entonces, este es el diagrama de cuerpo libre del objeto que está sumergido acá. Peso aparente viene siendo este peso del lado derecho de la balanza. Recuerden que por fuera, el objeto ¿cuánto pesa? 60 libras. Bien. Entonces, ese peso sería este de acá. ¿Qué dicen ustedes? Las 60 libras sería esta de acá. Es el vector peso. 5 libras no sería la fuerza externa, profe. 60 libras sí es ese, porque es el peso del objeto. Bien. Ahora, vamos a ver qué son estas 46.5 libras y cómo podríamos calcular la fuerza de empuje. Ahora, la fuerza de empuje es con una ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Pero este no lo conocemos. ¿Sabemos qué fluido es? No nos dijeron nada, entonces suponemos que es agua, ¿verdad? Sistema inglés. 62.4 libras por pie cúbico. Bien, pero entonces ahí tenemos esa incógnita. El volumen para la fuerza de empuje. Bien, según la sumatoria de fuerzas, fíjense en lo que dice acá. Se sabe que sí, efectivamente el peso es 60 libras. El peso del objeto en el aire y que la fuerza externa es la fuerza aparente. Lo que les había dicho. Si no estuviera esto acá, ¿qué pasaría? Se hundiría. Pero gracias a este peso de acá que le estamos colocando, logramos esa flotabilidad del objeto dentro del agua. Entonces, esto, si suponemos que, es que esto también es una suposición, ¿no? ¿Por qué? Porque el peso de acá es la tensión de esto.
¿Ustedes se acuerdan de esto en estática? Suponemos también que si no hay pérdidas, sería la misma tensión de este lado. Bien. También podríamos colocar un juego de poleas. Una polea acá, otra acá. Y logramos con una sola cuerda, si fuera una sola, ¿verdad? Porque si ya son dos cuerdas o dos cables, ya la tensión no es la misma. Bien, entonces esta fuerza de tensión de 46.5 es esta misma de acá. Ahora, ¿va hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba porque es una tensión, ¿verdad? Listo, eso sería en el diagrama de cuerpo libre, que es esta de acá. Y ya la tenemos, 46.5. libras. Listo. Entonces, por sumatoria de fuerzas, ¿cuánto nos daría la fuerza de empuje? Va hacia arriba, ahí ya completando nos daría 13.5 libras, ¿verdad? Sí. El peso es mayor, fuerza externa menor, fuerza de empuje hacia arriba debe igualar a 60, entonces 13.5 libras. Esa es la fuerza de empuje. Fíjense en la ecuación. Lo pueden calcular primero o como lo hacen acá. No la calculan directamente porque no es una incógnita, sino que la incógnita era el volumen. Entonces expresan la fuerza de empuje con la ecuación conocida. ¿Sí? Sin embargo, nosotros la calculamos primero. Ya sabemos que es 13.5. Ahora sí, ese 13.5 es igual al peso específico del fluido por el volumen. Entonces veamos si nos da igualito. 13.5 libras. Igual a, en este caso, paso a dividir el peso específico del fluido, 62 libras por pie cúbico. Y esto es igual al volumen. ¿Cuánto nos da ahí? ¿216 pies cúbicos? Bien, veamos a ver. Ahí está. Bien. Entonces, ¿cómo conoceríamos el peso específico? Ahí está. La ecuación, recuerden que es peso entre volumen ¿sí? Recordemos que esta no la conocemos, no sabemos de qué material era tampoco, ¿verdad? Ese objeto. No conocíamos su geometría, por eso el volumen lo calculamos de esa forma. Peso 60 libras entre volumen nos da 278 libras por pie cúbico. Bien, ¿qué podríamos hacer? Fíjense que con este peso específico podríamos ir a buscar en tablas qué material se podría aproximar. Según esto dice que se aproxima a una aleación de titanio. Bien, entonces sería ver en materiales sólidos los pesos específicos y comparar. ¿Listo? Ese es un caso. Listo. Vamos con flotabilidad parcial. Vamos a ver cómo nos va con este.
Entonces, fíjense que tenemos un cubo igual con 80 milímetros de lado que está hecho de una espuma rígida flota en el agua manteniendo 60 milímetros por debajo de la superficie. Calcule magnitud, dirección de la fuerza requerida. Ojo, para mantenerlo completamente sumergido en glicerina. La cual tiene una gravedad específica de 1.26. Bien, entonces, ¿qué debemos hacer? Primero es ver qué datos nos dan del cubo cuando está en agua y luego qué datos cuando está en glicerina. Bien, para los datos que nos dan en agua, fíjense que nos dan 60 milímetros que están sumergidos. Ahí podríamos calcular el volumen desplazado. La espuma rígida, tocaría ver si nos dan este peso específico. ¿Sí? Vamos a ver si no lo dan. ¿Qué más podríamos calcular en el caso del agua? Con el volumen desplazado podemos calcular la fuerza de empuje. ¿Cierto? Ahora, dice que flota esos 60 milímetros. Bien, entonces vamos a ver qué fuerza externa va a tener en agua y luego qué pasaría si ahora estuviera completamente sumergido en glicerina, qué fuerza externa va a tener ese mismo cubito. Bien, entonces, diagramas. El cubo es de 80 milímetros de alto total, de los cuales solo 60 están sumergidos. ¿Será que el volumen se calcula 60 al cubo? Entonces, ¿cómo calcularían ustedes ese volumen? Fíjense que en el caso del área de la base, exacto, sería área de su base, que es un cuadrado en este caso, lado por lado, o lado al cuadrado, que es 80. 80 al cuadrado, ¿cuánto nos daría? Y por su altura, para calcular ese volumen. Entonces 80 por 80 por 6 por 60. Aquí está. Bien. 384.000 milímetros cúbicos. Listo. Necesitamos hacer la conversión a metros cúbicos. Entonces recuerden que un metro son 1000 milímetros. Esos 1000 milímetros lo elevan al cubo para cancelar estos con estos. ¿Sí o no? Listo. Ese para este caso. Fuerza de empuje. Les pregunto, ¿por qué las fuerzas verticales para este caso no veo una fuerza externa acá? Porque ahí ya no está completamente sumergido. Cuando no está completamente sumergido, pues ya no necesitamos una fuerza externa, porque hay una flotabilidad parcial. Bien, entonces desaparece el término de la fuerza externa.
Listo. Por lo tanto, la fuerza de empuje, sabemos que vendría siendo, si esta va hacia arriba, el peso va hacia abajo, entonces el peso es igual a la fuerza de empuje. Bien. Conocemos que está sumergido en agua y su volumen. Entonces la incógnita en este caso es el peso del objeto. Bien, entonces, peso específico del fluido. Fíjense que estos metros cúbicos se van con estos. Y me daría entonces que el peso del objeto o de la espuma rígida es 3.77 newton. Ahora, ¿para qué me sirve este peso? ¿Para qué creen? Pues como es el mismo objeto, este peso calculado en agua es el mismo peso del objeto que está en glicerina. ¿Cierto? ¿O no? Sí, es el mismo objeto. No tiene nada que ver que aquí hayan 60 milímetros sumergidos. No, porque aquí ya calculamos por la sumatoria de fuerzas el peso de ese objeto. ¿Sí ven? Entonces ese peso es ese mismo de acá. ¿Cómo calculan esta fuerza de empuje? Entonces recuerden que el enunciado decía que calcule la magnitud y dirección de la fuerza requerida para mantenerlo completamente sumergido en glicerina. Es decir, que para el caso en glicerina, ¿cuál es el volumen desplazado? Ahora sí es todo el volumen, ¿verdad? O sea, 80 al cubo. Bien, entonces ya sabiendo eso, calculen la fuerza externa requerida para ese caso. Los primeros dos, un punto. Entonces, ese resultado de esa fuerza exterior debe dar 2.56 newton y va dirigido hacia abajo. Bien. ¿Preguntas con ese ejercicio? ¿Fácil? De cuidado, toca leer muy bien y toca leer aún mejor en el que sigue. Entonces vamos a ver cómo es el que sigue. Tenemos dos objetos sumergidos. Vamos a ver qué pasa acá. Igual seguimos con un cubo, pero esta vez de latón. 6 pulgadas de lado, con un peso de 67 libras. Fíjense que ya me dan el peso directamente. Se desea mantener este cubo en equilibrio bajo el agua, conectándolo a una boya de una espuma ligera. Fíjense a la diferencia entre este pesa a este pesa. Este es peso específico y este sí es peso. Bien, pilas con eso. Tenemos entonces que esta espuma ya tiene un peso específico y me están pidiendo cuál es el volumen de esa boya. ¿Cuál debería ser el volumen de esa boya? Bien. Vamos a ver entonces cómo lo logramos. Aquí están los dos objetos. Hay dos maneras de hacerlo. Ustedes se acuerdan de equilibrio
equilibrio en dos dimensiones de cuerpos rígidos en estática? Que cuando ustedes tenían un cuerpo tenían que desenlazarlo del otro cuerpo para ver las fuerzas interiores, las reacciones. Exactamente, salían dos diagramas de cuerpo libre. Ese es un método para hacerlo. Nosotros podríamos desenlazar la espuma del latón y ¿qué encontramos en las cuerdas? Las reacciones de ellas. Una reacción desconocida, que es la tensión. Lo mismo pasaría con el latón. Como el latón se desenlaza de la espuma, pues aparecen las tensiones de su cuerda. Bien, ese sería un método. Pero recuerden que hay un método más fácil. Y es, pues viendo nada más fuerzas externas. En este caso, fíjense que aunque me dicen que hay alambres que la conectan, no es necesario o no es de interés en este caso los alambres. ¿Sí? Estos alambres lo que hacen es que lograr que ellos dos sean un solo cuerpo. ¿Sí? Un solo cuerpo. Pero la tensión en ellos no me interesa. ¿Listo? Ya vamos a ver cómo lo solucionamos. Dos objetos sumergidos, ¿cuántas fuerzas de empuje? Dos. Una para la espuma o la olla y otra para el bloque de latón. ¿Cuántos pesos? El peso del bloque de latón, el peso de la espuma. Bien, este es el diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué no aparece la fuerza externa en el diagrama de cuerpo libre? Porque la fuerza externa no está por acá, ni está por acá, sino que está entre ellos dos. Pero como les decía, esta fuerza externa equilibra las dos partes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fuerza externa para el latón va a ir hacia arriba, ¿verdad? Pero para la olla va a ir hacia abajo. Entonces, obviamente, las dos se equilibran, se eliminan y no se dibujan. ¿Listo? No las tenemos en cuenta. Bien, recuerden, ¿cómo quedaría entonces la sumatoria de fuerzas para este caso? ¿Cuántas hacia abajo? Peso de foam, me imagino que es foam por inglés. Peso del brass, que es el latón, y es igual a la fuerza de empuje de la espuma más la fuerza de empuje del latón. Listo, esa es la sumatoria de fuerzas para lograr el equilibrio. Bien, podríamos también saber de una vez cuántos de estas cuatro conocemos. ¿Conocemos el peso de la espuma? No, pero ¿cómo se puede conocer el peso de la espuma? Con una ecuación, ¿cierto? ¿Cuál es esa ecuación? Peso específico de la espuma por el volumen de la espuma. Bien, ahí vamos bien. Listo, peso del latón, ¿lo conocemos? Ese sí lo dieron directo, ¿no? 67 libras. Entonces vamos a colocarlo una vez. Fuerza de empuje de la espuma. ¿Cómo se calcula? Peso específico del fluido, que en este caso es agua, por el volumen desplazado. Pero fíjense que la espuma está completamente sumergida, es decir, es el mismo volumen de la espuma. Entonces fíjense que aquí teníamos dos incógnitas, pero ahora se convirtió en una. ¿Sí lo ven? El volumen de la espuma por acá y el volumen de la espuma por acá.
Bien, para la fuerza de empuje del latón es el mismo peso específico del agua, fíjense. Es el mismo. Pero aquí va con el volumen del bloque del latón. ¿Podríamos conocer el volumen del bloque del latón? Sí, nos dan su lado, fíjense. Bien, entonces, peso específico del fluido, de la espuma, ¿nos lo dan? Bien, 67, bien. Peso específico del agua, ya. Volumen de la espuma, no lo conocemos. Peso específico del agua, ya. Volumen del bloque, lo podemos conocer. ¿Cuántas incógnitas? Una sola. Volumen de la espuma, volumen de la espuma. ¿Sí lo ven? Listo. Entonces, ¿cómo despejamos esta ecuación? De una vez, ¿cómo nos queda? ¿Este volumen de la espuma lo podemos pasar al otro lado? O más bien, dejemos este 67 positivo y pasamos al otro lado. Entonces queda 67 menos peso específico del agua por el volumen del latón. Por este lado. Factor común, volumen de la espuma, que multiplica al peso específico del fluido. Todo este que está sumando, paso al otro lado a restar. ¿Sí o no? ¿Dudas? Y ahora nos va a quedar 67 menos peso específico por volumen del latón entre el peso específico del fluido menos el peso específico de la espuma. Esto es igual al volumen de la espuma. Y esta es la ecuación. Ojo, también podríamos dejarlo expresado todo, si ustedes quieren. Quitamos este 67. ¿Quién era 67? El peso del latón. Y entonces encontramos la ecuación para encontrar el volumen de la espuma expresada en todos los términos que intervienen en este ejercicio. ¿Cuántos? Peso del latón 1, volumen del latón otro, peso específico del agua y peso específico de la espuma. 4 factores para encontrar ese volumen. ¿Listo? ¿Se animan a hacerlo? Fíjense que ya está la ecuación. Encuentran cada uno de estos valores, la meten en la ecuación y me dan el volumen de la espuma. Entonces el primero que lo haga, 2 puntos. El segundo 1 y el tercero 1. Ojo que está en sistema inglés, ¿no? Entonces peso específico del agua 62.4 libras por pie cúbico. Les voy a recordar los datos. Aquí está. Bien, entonces ya saben. Ya teníamos el peso del bloque de latón. Nos hacía falta el peso de la espuma. Ahora, en este caso, este viene siendo este de acá, el peso. Se me perdió, espera, 67 menos. Esta es la fuerza de empuje del bloque de latón. Bien, entonces esa fuerza de empuje la tenemos acá, 7.8 libras, ¿sí? 6 pulgadas cúbicas, pies cúbicos, 7.8 libras. Bien, peso de la espuma, pues está en función del volumen de la espuma y la fuerza de empuje también. Entonces
Ahí ya teníamos que meterlas en la ecuación y nos daba la ecuación. Fíjense, 67 libras menos 7.8, lo mismo de acá. Y abajo los pesos específicos, el del agua menos el de la espuma. Libras con libra se va porque este de acá da libra por pie cúbico. Pasa el pie cúbico arriba y efectivamente volumen de la boya 1.02 pies cúbicos. ¿Preguntas? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Largo? Bien, entonces, fíjense que podría complicarles más la vida, si quisiera, si les digo que esa espuma, por ejemplo, fuera una esfera. Entonces ya no tendrían que calcular el volumen, sino el radio de la esfera. Podría ser, pero es una ecuación muy sencilla, ¿cierto? 4/3 de pi entre creo que es, sí, algo así. Sí. Entonces, ahí podría complicarles un poco la vida. Bien. Ese es el resultado. Bien, ¿qué preguntas tienen? ¿El qué? Pues entonces tendría que darles un peso aparente, como el que vimos de la balanza. Toca pesarlo así por fuera y por dentro para encontrar el volumen. Sería más largo. Me dio una idea, podría ser. Bien, entonces, hasta ahí llega el capítulo de flotabilidad, muchachos. ¿Preguntas? Fíjense que hicimos 4 ejercicios, los 4 casos posibles. Digamos que la temática de flotabilidad, los ejercicios que se pueden aparecer son, por ejemplo, un cilindro sumergido. Un cilindro es sencillo, ¿no? Área de su base es un círculo y su altura. ¿Sí? Entonces, mire, podríamos tener este caso también, un conito y una flotabilidad parcial para este. Podríamos tener ese tipo de ejercicios, ¿sí? Pero todos, absolutamente todos, en la misma ecuación, solamente que deben tener presente el análisis del cuerpo libre, que es estática, ¿no? Es por sumatoria de fuerzas. Fíjense, este está chévere, solamente que este lo sostienen en el fondo del mar. Son clase de ejercicios que podrían aparecer. Bien, o también podría aparecer, colocarles algo netamente así en contexto y ustedes lo llevan a un esquema. También. Bien. Entonces, ¿qué se viene, muchachos? Voy a pausar acá.